¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro reporte. Información del momento se genera en la vicepresidencia del Estado, Leticia Catomo en el lugar. Adelante. Gracias, buenos días amigos de Bolivia TV. En este momento el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, brinda conferencia de prensa. Escuchemos. Muy buenos días. Horas atrás, el Tribunal Supremo de Justicia ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional el caso referido a el expresidente Carlos Mesa y la empresa Quiborax. Este tema ahora está en manos de la Asamblea. Queremos decir de manera oficial y de manera terminante que la Asamblea Legislativa Plurinacional no va a tratar el tema de Carlos Mesa y el juicio a Quiborax en esta legislatura. No lo vamos a tratar. Y por una sencilla razón. Porque tenemos acumulados un conjunto de pedidos de autorización de juicios, de responsabilidades, si no me equivoco, más de 13. Y el pedido de autorización para un juicio de responsabilidades para Carlos Mesa tendría que ir como corresponde al final. Por lo tanto, la Asamblea en esta legislatura no va a tratar el pedido de autorización para el enjuiciamiento del señor Carlos Mesa, porque hay una lista de espera de otros juicios que están primero y que tendrán que ser tratados en primer lugar este año y el siguiente. Eso es importante que quede muy claro. Y a partir de este momento, el señor Carlos Mesa no puede seguir utilizando como pretexto el juicio de responsabilidades para hacer campaña política. Es un acto inmoral, es un acto que abusa de la confianza de las personas y que derrumba su credibilidad. Señor Carlos Mesa no es un político perseguido, como se queja el día de hoy en los medios. El señor Carlos Mesa es un político con delirio de persecución y de figuración. Una vez de que estamos decidiendo que la Asamblea Legislativa no va a tratar su tema, por lo tanto no va a afectar su candidatura. Puede ser candidato, que sea candidato, pero que lo diga de frente, que no utilice el juicio para victimizarse o para figurar. La Asamblea no va a tocar este juicio. Que haga política, pero que no use como pretexto el juicio para decir que es un perseguido. Vuelvo a decir, él no es un perseguido político. Él es un político con delirio y afán de persecución y de figuración. Y a toda la pandilla de futuros candidatos a diputados o a senadores que rodean y que se rasgan la camisa en la plaza para decir de que están impidiendo al candidato poder ir a las justas electorales porque hay un juicio contra él, decirles que dejen de ser farsantes, que se dejen de tonterías y que hagan algo más productivo. Ojalá, ahora que están claramente establecidas de que no hay ninguna posibilidad de anular la candidatura de, si es que quiere ir el señor Carlos Mesa, y sus seguidores, por lo menos le den a la población una propuesta de país. Hasta el día de hoy lo que hemos oído de parte de todos los candidatos de oposición o futuros candidatos de la oposición es insultos, ofensas y ni una sola propuesta en favor del país. ¿Qué es lo que en el fondo reclama la gente? Dejen de victimizarse, dejen de hablar tonterías y comiencen a elaborar, hagan trabajar el cerebro para proponer ideas para Bolivia,
propuestas para Bolivia, que es lo que reclama una población para decidir por qué candidato va a votar el año 2019. Tiene que comparar propuestas. Ahorita la única propuesta es la del gobierno, clarísimo en términos de bienestar para Bolivia, estabilidad, industrialización, oportunidades para la juventud, y una derecha que se dedica a insultar, a victimizarse, de una manera ya abusivamente falseada, y eso no le hace ningún bien a la democracia ni al elector que tiene que decidir entre propuestas el año que viene. Eso es lo que yo quería informar. Entonces espero que a partir de esta información que estoy dando yo ahorita a la prensa, pasemos de esta farsa y de este teatro de muy mala calidad, de autovictimización y de victimización del señor Carlos Mesa, al verdadero debate político de las candidaturas. Sobre el tema, por favor, nada más. Adelante, compañero. Y hablando de candidaturas, vicepresidente... Estoy hablando del señor Carlos Mesa y juicio Equivórax, por favor. Exactamente. Solamente sobre ese tema. Bueno, precisamente sobre la decisión que han asumido ustedes de no tratar este tema en la presente legislatura, ya algunos analistas mencionaban que de alguna forma desde su punto de vista político, que toda esta historia ha sido una estrategia del movimiento al socialismo para posicionar a don Carlos Mesa como su opositor funcional para construir su candidatura y olvidarse del 21 de febrero. ¿Qué opinión le merece este punto de vista que ha lanzado don Fernando Untoja, por ejemplo? ¿Quién? Don Fernando Untoja. El exdiputado de Banzer. El exdiputado de Banzer. No. Hablemos de personas serias, por favor. Otra pregunta. Vicepresidente, buenos días. Esta mañana el expresidente Carlos Mesa ha señalado de que va a solicitar a la Asamblea Legislativa una audiencia para que pueda ser escuchado y pueda precisamente defenderse y hacer conocer los argumentos del caso Equivórax. ¿Se va a otorgar esta audiencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿O cómo sería esta respuesta al expresidente Carlos Mesa? La Asamblea no va a tratar la autorización de juicio de responsabilidades al señor Carlos Mesa. No va a tratar el tema. Como cualquier ciudadano puede pedir audiencia y veremos si la comisión tiene tiempo. Supongo que tiene cosas más importantes que oír a una persona que simplemente está utilizando el supuesto juicio para hacer campaña política. Veremos qué dice la comisión. En todo caso, independientemente de que vaya o no vaya a la comisión, la Asamblea no va a tratar la autorización para inicio de juicio de responsabilidad al señor Carlos Mesa. Y él más bien, en vez de estar haciendo ese tipo de mediocres puestas en escena, debería explicar a la gente por qué no cumplió la ley. ¿Por qué al nacionalizar, al recuperar estos recursos naturales no cumplió la ley que él había hecho aprobar, que él había propuesto? ¿Y por qué en vez de establecer la nulidad de la concesión prefirió ir por el revocatorio, generando un punto de partida que ha llevado a la situación de tener que indemnizar ante un tribunal internacional? Y ustedes saben que hay que obedecer lo que dice un tribunal internacional. No podemos desobedecer lo que dice un tribunal, hay que cumplir, para bien o para mal. Y es lo que tiene que explicar el señor Carlos Mesa, y debería juntar su información y explicarle al país por qué no cumplió su ley, por qué no cumplió su ley, por qué le dio el argumento de base que hizo de esta recuperación un desastre. ¿Por qué? Eso que explique. ¿Por qué su ministro de Relaciones Exteriores le dice una nota: presidente Carlos Mesa, te has equivocado, es una barbaridad lo que hemos hecho? Que explique por qué hizo el señor Siles eso. Eso debe explicar al pueblo, en vez de estar haciendo ahí su campaña electoral con un tema. Este es un tema jurídico, no es un tema político. A partir de esta decisión que ha tomado la Asamblea, yo como su presidente, está clarísimo que estamos ante un tema jurídico y no político. El tema jurídico es que el hombre incumplió la ley y fue en contra de la ley, y que no lo mezcle con el tema
político de decir de que no quieren mi candidatura, me quieren bloquear mi candidatura, que por favor separe las aguas. Este es tema jurídico, que dé elementos, que ayude a los elementos del tema jurídico y que deje de estar ahí embadurnándose con el tema de el abuso y la manipulación política de esta temática. Buenos días. Ayer el expresidente Mesa ha insistido con que el acto de reversión de Guaracachi fue un acto ilegal, por lo tanto corresponde definitivamente un proceso al presidente Evo Morales. Él ha contestado a los argumentos del procurador Menacho e insiste en esta posibilidad. ¿Qué dice al respecto? Que está claro que tiene muy mal asesor jurídico. El ex abogado de la empresa petrolera extranjera, que ahora es su asesor jurídico, que fue su viceministro de Justicia, es un mal abogado. Y está claro que no lo ha orientado bien. Los argumentos que ha dado ayer el procurador son contundentes, inapelables. Se ha cumplido milimétricamente la ley, cosa que él no hizo. Esta es la gran diferencia. El señor Carlos Mesa elabora una ley para la nulidad y emite un decreto con el revocatorio incumpliendo la ley, su propia ley. Y se lo dice luego el señor Rodríguez Belcé, se lo dice antes su ministro de Relaciones Exteriores. En el caso del presidente Evo, recupera los recursos naturales apoyándose estrictamente en la ley, y el decreto de recuperación está basado estrictamente también en la ley. Primera gran diferencia. Uno hizo una ley y la incumplió, Carlos Mesa. Evo cumplió la ley para recuperar Guaracachi. Segundo, hemos tenido que pagar por este punto de inicio malo 42 millones de dólares. En el otro caso, ¿y cuánto hemos ganado? 0. En el caso del presidente Evo hemos pagado 28 y ya hemos ganado 31. Y vamos a seguir ganando sin tomar en cuenta impuestos, solamente ganancias. Carlos Mesa recupera algo que nos genera 0 de ganancia, más bien pérdida de 42 millones. Evo indemniza y nos da 31 millones de dólares de ganancia para el Estado en lo que va estos años. Y en los siguientes años, esas mismas máquinas, las mismas viejitas, seguirán generando igual ganancias para el Estado boliviano. Es un negocio. Vicepresidente, bueno, obviamente sobre el mismo tema, si no es esto una estrategia del MAS, todo este tema para posicionar a Carlos Mesa, ¿por qué en el Alto miembros del MAS o militantes del MAS aclamaron a Mesa como candidato? Mi segunda militante del MAS. Hubo un grupo que... Militante del MAS. Bien. La segunda consulta, entonces, con esta medida se quedaría completamente válida la candidatura del presidente Evo Morales. Y una más, si me permite, ayer la exministra Cecilia Rocabado dijo que la empresa Quiborax era ficticia y que ha operado 4 años en esa condición. No sé si el gobierno tiene información sobre esto. Por supuesto. Nosotros hemos descubierto eso. No es nada novedoso. Que eran unos piratas, unos maleantes, lo eran. Está claro que lo eran. Pero para enfrentar a esos piratas y esos maleantes se usa la ley. Hay una ley para enfrentar al pirata y al maleante de la empresa. Y el señor Carlos Mesa, en vez de usar la ley que él la elaboró, se inventa un decreto en contra de la ley. Ese es el delito. Hay un delito de inicio. Usted no puede combatir un delito con otro delito. Eso hizo Carlos Mesa. Enfrentó a una empresa delictiva, abusiva, pirata, con un medio ilícito, con un delito. Y eso es lo que nos ha dicho el tribunal del CIADI. Señores de Bolivia, ustedes han procedido ilegalmente en contra de sus leyes. A un delincuente, a un pirata como Quiborax, se la enfrenta con la legalidad. ¿Usted cree que los que eran dueños, los norteamericanos que eran dueños de la luz eléctrica, eran una empresa buena?
eran unos piratas, eran unos maleantes. Y los hemos recuperado con la ley en la mano. Hemos cumplido la ley. Y eso ha permitido de que no haya ninguna fisura legal en el proceso de reversión. Y encima hemos ganado dinero para los bolivianos. En el caso de Equívorax no hemos ganado nada. De entrada no se ganó nada. Se recuperó algo que no era para ser utilizado por el Estado. Hemos perdido 42 millones y se inició el juicio de manera ilegal. En el caso, en las otros, puede ser IPFB, puede ser Huaracachi, puede ser Entel, puede ser, en todas. Hemos usado la ley, hemos indemnizado e inmediatamente hemos ganado dinero. Entel, la empresa que está aquí al frente, allí, hemos pagado 100 millones de dólares y hemos ganado hasta el día de hoy, por lo menos, me puedo equivocar con la cifra, pero por lo menos 800 millones de dólares, por lo menos 800. Y ya no digo de IPFB, ya no hablo de la refinería de Palmasola o la que está en Cochabamba. Compañero, adelante. ¿Cómo califica su autoridad las declaraciones del expresidente Mesa, que en la víspera decía este es un linchamiento judicial? Y ahora usted anuncia de que esto no se va a tocar en esta legislatura, pero el proceso sigue. Y también ha cuestionado que hay un sometimiento, un servilismo del órgano judicial al órgano ejecutivo. Gracias. El órgano judicial está haciendo su trabajo. Está haciendo su trabajo. ¿Qué hace usted con una persona que incumple la ley? Tiene que investigarlo. Pero, vuelvo a decir, repito la palabra de inicio, el señor Carlos Mesa está utilizando el pretexto del juicio para su candidatura política. Le estamos diciendo, señor Carlos Mesa, deje de usar un tema judicial para hacer campaña política. Deje de hacer esa campaña. Y a toda la gente de seguidores, futuros candidatos, que dejen de hacer tonterías y de hablar tonterías. Hagan algo más productivo para Bolivia y piensen en ideas para el país. Entonces, mi respuesta es esa. La Asamblea no va a tratar el juicio de responsabilidades. Muy bien, ahora el señor Carlos Mesa que decida si es candidato o no es candidato, puede ser candidato, no hay ninguna guillotina judicial encima de él, que haga lo que quiera, solamente que no haga farsa, no haga teatro usando el tema de su enjuiciamiento como un elemento que estaría impidiendo su candidatura. Si quiere ser candidato, tiene todo el derecho democrático y que corra. Adelante, sabrá él para qué quiere ser candidato. Listo. Mis compañeros, ya para ir cerrando. Vicepresidente, Luego, dos consultas de mi parte, por favor. Usted decía que hay demora en los juicios de responsabilidades. ¿Eso quiere decir que Carlos Mesa está en la lista de espera? ¿Se va a priorizar los otros juicios, como por ejemplo de Hugo Salvatierra, el exministro? Mi primera consulta. Segundo, han habido posiciones de exautoridades del MAS, como Amanda Dávila, que apoya un poco a Carlos Mesa, y Cecilia Rocabado. ¿Van a tomar alguna acción política contra estos dos o es una libre decisión de lo que ellos digan? Claro, son comentarios. Todo el mundo tiene derecho a emitir los comentarios que vea conveniente. Sí, hay una lista larga de juicios. Algunos hemos aprobado ya. Si no me equivoco, hemos aprobado 4 o 5. Y hay una lista larga, y eso se van a tratar gradualmente en los siguientes meses, porque son temas complicados. Se revisa los elementos jurídicos, no es levantar la mano, es revisar. La Comisión de Constitución revisa los juicios, revisa la parte jurídica, revisa los elementos, emite su informe a la Asamblea lo trata. Son cosas muy largas. Un juicio de los 13 o 14 que están pendientes fácilmente nos lleva 2, 3, 4 meses, cada uno de los juicios, para tratarlos. Eso le va a dar la idea de lo que estamos hablando en lo que correspondería aquí a Carlos Mesa. Y no vamos a sacar el juicio de atrás para llevarlo adelante. Entonces, se acabó el debate sobre que se quiere impedir la candidatura de Carlos Mesa. Se acabó ese debate. Es mentira, es falso. Compañero. Muy buenos días. Yo quisiera hacerle una consulta con respecto precisamente a las declaraciones del señor Carlos Mesa. Señalaba
cómo va a ver Chile si le va a enjuiciar el gobierno de Bolivia al vocero de la demanda marítima. ¿Será correspondiente sus declaraciones? ¿Tendrá que ver este tema con la vocería de la demanda marítima o no tiene nada que ver? Gracias. Señor Carlos Mesa tiene una función estatal y pública como vocero, por supuesto, pero un tema judicial no va a esconderse debido a ello. Hay un tema judicial pendiente, que no es un tema político, es un tema judicial. Señor Carlos Mesa, ¿por qué usted no cumplió su ley y en vez de aplicar el concepto de nulidad, aplicó el concepto de revocatorio? Así de sencillo. La ley le decía, usted tiene que revocar, tiene que establecer nulidad de la concesión, y él prefirió ir por la vía del revocatorio. Eso es el inicio de todos estos males que hemos atravesado como país en el juicio contra esta empresa pirata llamada Quiborax. Que es pirata, que tenía papeles ilegales, lo sabemos, nosotros hemos descubierto, no ha sido el señor Carlos Mesa y ni mucho menos su abogado que tiene como brazo asesor, no ha sido él, nosotros hemos descubierto. Lo sabemos. Y ese material hemos presentado al Tribunal Internacional. Y el Tribunal Internacional ha valorado fundamentalmente el punto de partida, el error de nacimiento de esta reversión. Hay un error de nacimiento. El no haber usado la ley y haberse inventado un decreto en contra de la ley. Ese fue el error de nacimiento. Que es pirata, que falsificó documentos, que no hicieron nada, que invirtieron muy poco, lo sabemos, lo tenemos cuantificado. Pero eso la Corte no le importó. Así son las Cortes internacionales. A la Corte solamente le importó cómo iniciaste la reversión, legal o ilegalmente. Ilegalmente, bueno, entonces has perdido, ahora hay que pagar. ¿Por qué se recuperó de manera ilegal? Esa es la pregunta. Ya he entrado al tema judicial, porque sabemos de que no va a haber un tema político que va a enturbiar el tema judicial. Listo, mis compañeros. Gracias por su acompañamiento. No sean orgullosos. Aquí, después de agosto. Después del 6 de agosto. Muy bien, la conferencia de prensa que ha brindado el vicepresidente de Estado, Álvaro García Linera, haciendo referencia al caso Quiborax. La Asamblea Legislativa Plurinacional no tratará el tema Quiborax ni el juicio a Carlos Mesa, así lo ha ratificado el vicepresidente de Estado. Hasta acá nuestro reporte, en cualquier momento más informaciones. Por su atención, gracias. Permiso.